Continuando, vamos a hablar sobre los otros tipos de leche que podemos dar en el periodo pediátrico, sin antes no olvidarnos que la leche, especialmente en los niños, debemos administrar hasta la época escolar, de preferencia casi de obligatoriedad. ¿Por qué? Porque es un nutriente, si bien no es de su misma especie o las fórmulas artificiales no es de la misma especie, el niño requiere cubrir sus necesidades fundamentalmente de minerales, que es el calcio, el fósforo, el hierro, el zinc, los minerales más importantes que debe ingerir el niño. Y de acuerdo a eso hemos generado esta diapositiva donde cuánto de leche, de acuerdo al requerimiento hídrico, por cualquiera de las fórmulas ustedes deben administrar en el periodo pediátrico. Hemos mencionado que en los niños menores de 6 meses su alimento es la lactancia materna o es la alimentación heteróloga, podría ser leche de vaca. De los 6 a los 12 meses el niño debe servirse leche de su requerimiento o metabolismo basal que necesita para 24 horas, deben ir para la alimentación láctea de un 70 a un 80%. Eso equivale que tiene que tomar de 6 a 4 tomas en 24 horas de cualquiera de estos componentes artificiales que recibe el niño. En el segundo año de vida, su requerimiento hídrico se va a dividir en dos exactamente, donde la mitad va a ser sus nutrientes o su alimentación complementaria, que es el término exacto que se debe designar, y el otro 50% está en leche. ¿Y cuántas veces? En 24 horas debe recibir 3 tomas. Desde el periodo preescolar hasta el escolar, el niño, de acuerdo a su requerimiento basal, independientemente de su requerimiento basal, desde el periodo preescolar hasta el escolar, quiere decir hasta los 10 a 12 años, el niño tiene que recibir fórmula heteróloga, alimentación artificial o producto lácteo medio litro por día, y ustedes comprenderán que en este periodo de vida del niño puede ser la fórmula láctea caliente o puede ser también fría, pero tratando de que sus componentes estén más o menos parecidos a lo que necesita de acuerdo al tiempo de vida. Hemos hablado que la leche de vaca natural es útil en cualquier momento del periodo del niño. En el menor de un año debemos reconstituirla o debemos diluir, debemos añadir o debemos diluirla para aumentar azúcar o aumentarle aceite. Y sabemos que los aceites tienen que ser aceites esenciales para que no le ocasione problemas de cólico, especialmente en ese recién nacido o en ese paciente pediátrico. Bueno, hemos hablado primero de la lactancia materna, que es un alimento vital para el niño. Luego hemos hablado de la leche de vaca y ahora, porque al iniciar esta presentación, dijimos que la alimentación heteróloga es aquel alimento que va a recibir el niño que no es de su misma especie. Hemos empezado por el primero, ante la ausencia de leche materna, que es la leche de vaca natural. Ahora nos toca hablar sobre la segunda parte de la alimentación heteróloga, que es los preparados artificiales. Los preparados artificiales que el niño debe recibir o también se denomina lactancia artificial. Se denomina lactancia artificial cuando ese niño primero es un menor de un año y recibe otro tipo de alimento lácteo que no sea la leche materna. En este caso puede ser la leche de vaca, o puede ser las fórmulas artificiales lácteas modificadas. ¿Por qué se dicen modificadas? Porque todas estas fórmulas artificiales se han tenido que modificar en su composición. ¿Para qué? Para que pueda asemejarse a la leche materna en todos sus componentes, como por ejemplo especialmente las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Todos los alimentos artificiales que se denominan que son para la lactancia artificial deben casi tener los iguales nutrientes o macronutrientes como lo es la leche materna.
Entonces, estas fórmulas artificiales que el niño debe recibir deben tener esta característica. Ante la ausencia de leche materna, de preferencia, se debe recurrir a estas leches artificiales. Y estas leches artificiales vienen por etapas: fórmulas de inicio, fórmulas de continuación, fórmulas de crecimiento y fórmulas especiales. ¿Por qué se denominan así? Porque estas leches que se denominan fórmulas de inicio, fórmulas de crecimiento, de continuación, fórmulas especiales, y aquí nos falta otro redondito que son las fórmulas de crecimiento, son leches que se han denominado adaptadas o también se han denominado maternizadas. Maternizadas o adaptadas porque tratan de simular casi en su composición a la leche materna, pero que todos sus componentes van a ser artificiales. ¿De dónde van a provenir? Van a provenir de la leche de vaca que ha sido pasteurizada, que ha sido uperizada o que ha sido industrializada para consumo humano. Pero de acuerdo a la composición se irá variando. Aquí tenemos, si ustedes se fijan en esta diapositiva, las leches vienen con diferentes nombres comerciales y de acuerdo al tiempo de vida del niño. Las leches de inicio, como por ejemplo aquí está una leche que tiene el nombre de Sancor, aquí tiene otra que dice 1, que dice 2 y dice 3. Las leches de inicio, la 1 por ejemplo, aquí vemos su composición tanto de las fórmulas de inicio, que se denominan número 1, de continuación, que se denominan número 2, y de crecimiento son aquellas que vienen a ser las de continuación, que vienen a ser las etapas número 3. Las etapas número 3. ¿Por qué se denomina de inicio? Porque estas leches de inicio se administran ante la ausencia de leche materna desde el nacimiento hasta los 6 meses. Las de inicio. Las de continuación se administran desde los 6 meses de vida hasta los 12 meses de vida. Y a partir del año se utilizan las leches de crecimiento, que están denominadas con el número 2. La etapa inicial o leches de inicio tienen la denominación de 1, las de continuación tienen la denominación de 2 y las de crecimiento tienen la numeración 3. ¿Por qué debemos administrar las fórmulas artificiales? Debemos administrarlas así por etapas, porque estas tienen en su composición diferente los macronutrientes de acuerdo al grado madurativo ¿de qué? Del aparato digestivo. Entonces, de acuerdo a las circunstancias de tiempo de vida del niño, uno administrará las leches de inicio, las de continuación y las de crecimiento. Si nosotros nos fijamos cuantitativamente en su composición, vemos que lo que más vemos, ¿qué es? Las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Y lo que hemos venido mencionando, el hierro, las vitaminas, el sodio, potasio y el calcio. Para ustedes, para su conocimiento, solamente vamos a abocarnos a los macronutrientes. Si ustedes se fijan, las leches de inicio se administran hasta los 6 meses y tiene proteínas 1.2. Cuanto más pequeño, las proteínas siempre tienen que ser de acuerdo a su requerimiento basal. Y aquí vemos que por cada 100 ml tenemos 1.2 gramos de proteína. Por cada 100 ml de hidratos de carbono tenemos 7.4 y por cada 100 ml de grasas tenemos 3.6. Si ustedes recuerdan, casi es la misma composición que la leche materna, ¿no es cierto? Aquí tenemos un valor promedio, las grasas deben ser de 3.8, aquí está de 3.7, los carbohidratos deben ser de 7 y aquí está un poquito más, las leches de inicio. En cambio, las leches de continuación que se administran a partir de los 6 meses hacia adelante, vemos que las proteínas, aquí se supone, conforme vamos creciendo, nuestro requerimiento de algunos macronutrientes tienen que ir aumentando y de algunos tienen que ir disminuyendo, porque no solamente
nos vamos a servir leche, sino nos vamos a servir otro tipo de alimento donde vamos a completar nuestro requerimiento. Si nos fijamos que las leches de continuación, que se denominan etapa 2, sus proteínas están en 1.4 por cada 100 ml, ya vemos que es un poco más. Sus grasas 3.2, inclusive un poco menos, donde dice que debemos suplementar o complementar con algún otro tipo de grasa esencial. Y los carbohidratos ya están un poco más, aquí están de 8.1 porque ya sabemos que nuestros requerimientos van a ir aumentando. Luego, en la etapa 3 o leches de crecimiento, vemos que las proteínas casi igualito van en relación a la composición de la leche materna, de 1.5 hasta 3.3, porque seguro que es eso lo que necesita el paciente pediátrico. Sus grasas vemos también que pueden estar un poco bajas, van desde 3 hasta 3.8. ¿Por qué estos rangos de variación? Porque va a depender de acuerdo a la marca de la leche. Y los carbohidratos aquí ya un poco se han subido, están un poco más elevadas. Entonces, en todos vemos también que toman en cuenta la composición del calcio, que es un elemento vital para el crecimiento de ese niño. Vemos que, mire, dijimos que tiene que haber una relación de 2:1 y estamos viendo perfectamente aquí esa relación, 2 veces más el calcio con relación al fósforo. Aquí también casi y aquí igual casi. Entonces, suficiente que sea 1,5 más para que se pueda permitir la absorción tanto del calcio y del fósforo para la mineralización ósea. Entonces, vemos que estas fórmulas guardan una relación recíproca a lo que es la leche materna. Las fórmulas artificiales, yo les he puesto un ejemplo de esta leche para que ustedes se puedan orientar. Que, por ejemplo, las leches que nosotros administramos en el periodo pediátrico, dice que deben ir en esta proporción. Por cada 100 ml de una fórmula de inicio, por cada 100 ml de una fórmula de continuación, por cada 100 ml de una fórmula de crecimiento y por cada 100 ml de una fórmula entera, vemos que debe haber 15 gramos de polvo, 15 gramos de polvo de continuación, 12 gramos de crecimiento y 12 gramos de entera. Y para los prematuros tiene que haber mayor cantidad. ¿Esto qué nos hace? ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros, para que ese niño engorde, no le podemos dar más de lo que nos está diciendo. Para cada 100 ml de leche debe haber 15 gramos de polvo. Pero que esos 15 gramos de polvo, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener estas características. Las proteínas que vayan desde 0,9 hasta 1.7, luego las grasas deben ir desde 3 hasta 3.8 y los carbohidratos deben quedarse en 7, es el tope máximo y tope mínimo, pero vemos que van aumentando. ¿Y cómo vamos a saber esto, lo que estamos diciendo aquí? ¿Cómo sabemos esta parte? O sea, es un poco confuso. Esto no es una diapositiva de especialidad, sino es una diapositiva porque la mamá le va a decir, doctor, dígame cuántas cucharillas voy a colocar a determinada cantidad. Entonces ustedes tienen que pensar que en esa determinada cantidad tiene que haber un porcentaje estándar de polvo para que así veamos que tiene que haber 1.1 de proteínas, 3.8 de grasas y 7 de hidratos de carbono. O sea, esa es la concentración recomendada. ¿Y cómo sabemos que tiene la concentración recomendada? Aquí vemos, por ejemplo, o en cualquiera de los dos. Si nosotros nos fijamos, los carbohidratos aquí son de 7.1, las proteínas de 1.5, las grasas totales de 3.5. Si sumamos todo esto, nos sale ¿cuánto? 9, aquí es 1, 7.4, aquí para que no se equivoque. 7.6 de carbohidratos, de proteínas 2.2, de
grasas 3.3. Ahora, todo eso lo que hacemos es sumar. Entonces sumamos 7.6 más 2.2 más 3.4 igual 13.5. Repito, 7.6, 2.2, 3.4. Aquí dice 2, entonces una fórmula de continuación desde los 6 meses hasta el año de vida. Entonces, esta leche Sancor, ¿en qué concentración viene la etapa 2? Que viene en una concentración de 13.2. Y nos remitimos a nuestra tabla. Las de continuación, ¿en qué concentración deben ir? 15 gramos por cada 100. Entonces, ¿qué decimos de esta leche? ¿Qué opinamos de esta leche? Que su concentración está un poco baja. ¿Qué puede estar faltando? Probablemente, ¿qué? Grasas. Vean ustedes, aquí tenemos grasas que están un poco bajas. O sea que esta leche Sancor, si ustedes dicen que este niño va a engordar porque es una fórmula artificial, seguro tiene muchas grasas, mucho hidrato de carbono, no. Vemos que tiene menor cantidad de grasas. Las proteínas están nomás y los hidratos de carbono están también no más bien, pero vemos que está en una menor concentración. Entonces, para eso había servido la composición de las leches, para saber cuánto es la concentración que tiene de los macronutrientes. De ahí sabemos, de ahí vamos a aprender que nosotros decimos, digamos, le vamos a dar una leche Sancor al 15%, que es la recomendación. Pero lo real, nos remitimos a la tabla de composición, vemos que esta leche de continuación debe ser al 15%. Dice que no es a 13.2%. ¿Que le es útil? Sí, porque no hay leche materna. Entonces, algo parecido que le vamos a dar a un niño. ¿Han entendido? Entonces, esa es la diferenciación que nosotros debemos saber en cuanto a la composición de las leches de inicio, de continuación y de crecimiento. Útil, sí útil. Las de continuación vienen con nombres, con estos diferentes nombres comerciales. Las de inicio vienen con el nombre de 1, las de continuación con el nombre de 3 y con el nombre de 2 y las de crecimiento con el nombre de 3. Entonces, ustedes tienen que aprender que, por ejemplo, nuestra primera opción siempre tiene que ser leche materna, siempre. Eso es lo que tenemos que nosotros fortalecer y fomentar, la lactancia materna. Nuestra segunda opción será una fórmula de inicio, que seguro que tiene que ser, porque estamos empezando en un periodo de que acaba de nacer o está en sus primeros meses de vida. Y tercero, recién será la opción, la leche de vaca natural, que como ustedes ven, la tenemos que diluir con componentes artificiales y que en algunas circunstancias no son aptos para un menor de 6 meses, especialmente si le aumentamos azúcar o si le aumentamos algún aceite esencial. A pesar de ser esencial, no es beneficioso dar a ese niño porque estamos mezclando unas 3 variedades de nutrientes que probablemente le puede caer bien, pero también le va a caer mal. Y después, como cuarta opción, tenemos las fórmulas artificiales. ¿Nuestra realidad cuál es? Nuestra realidad que esto viene a ser la primera opción, porque la mamá no quiere, porque la mamá tiene trabajo, o al final, listo, preferimos una fórmula artificial. Entonces, pero nosotros tenemos que sensibilizarnos, enseñar a la madre que lo primero siempre debe ser leche materna, no por las ventajas, sobre todo que nos da, que son beneficiosas tanto para la madre como para el niño o para la sociedad, sino especialmente en sus componentes inmunohormonales que no hay en ninguna fórmula por más cara o barata que sea. Luego, desde los 3 años, la fórmula de crecimiento, que viene con el nombre de etapa 3, se administra hasta los 3 años.
Y después de los 3 años tenemos que recurrir a fórmulas lácteas artificiales enteras, como por ejemplo podemos recurrir a la leche nido o por ejemplo podemos recurrir a la leche PIL. Ustedes también saben que hay leche nido por etapas, desde los 3 años hasta los 5 años y de los 5 años para adelante, al igual que la leche PIL. Entonces, pero si ustedes van a poder practicar, van a poder entender que estas leches en realidad son leches ultra comerciales que cubren sus necesidades nutricionales de estos niños menores de 3 años especialmente, vagamente o muy insuficientemente. Cuando nos reunamos en la videoconferencia, vamos a poder entender que estas leches solamente son, como por ejemplo, a las señoritas les gusta comprar de los catálogos pinturas que a simple vista nos llaman la atención y parecen ser buenas. Esto es igual, o sea, solamente es marketing, porque no está cubriendo las necesidades nutricionales de los niños, porque ustedes van a ver que al niño debemos darle, dice leche nido o leche PIL, debemos darle ¿cuánto? Debemos darle 8 onzas y eso equivale a 240 ml. O sea que en una sola ración de toma debemos prepararle al niño 240 ml. ¿Podrá tomar? Tal vez sí, pero vamos a ver que ni aun así, dándole los 240 ml en una toma, no vamos a poder cubrir sus necesidades nutricionales. Aquí dice también, para esas 8 onzas, debemos colocar 4 cucharadas de leche. Puede ser de esta o puede ser de esta otra. Debemos agitar previamente y administrar. Pero esta leche es, desde mi punto de vista particular, es sumamente comercial y que no va a cubrir las necesidades nutricionales de ese niño. Entonces vemos que solamente es un complemento líquido para saciar su sed, porque vamos a entender y vamos a practicar que no llegamos a las necesidades basales con estas leches. ¿Que le hace ayudar? Sí, porque tiene bastante hidrato de carbono. ¿Que le hace engordar? Sí, porque va a tener mucha grasa, tiene muchas proteínas, tiene muchos hidratos de carbono, que lo que hacen es que vaya reteniendo líquidos. No es que engorda desde el punto de vista nutricional, sino que retiene líquidos y por eso da una falsa sensación de que está sumamente gordito. Entonces ya hemos entendido cómo tenemos que administrar estas fórmulas. Tenemos que calcular de acuerdo a su requerimiento. ¿Y cómo vamos a calcular? Es decir, cómo vamos a preparar. Tenemos que preparar las fórmulas de inicio, las fórmulas de continuación, las fórmulas de crecimiento y las otras leches en onzas, siempre en onzas, porque ese es un estándar para que así sepamos que por cada 100 ml va a haber 1.1 de proteínas, va a haber 7 gramos de hidratos de carbono y 3.8 de grasas, o 3 como mínimo que debe haber, tomando como referencia la leche materna. ¿Y cómo sabemos que es una onza? Entonces, los biberones tienen 2 numeraciones. Ustedes me dirán, ¿para qué es igual? No, no es igual. ¿Qué tienen que saber? Que todo lo que está en el lado izquierdo de los biberones, son las medidas que se utilizan para administrar las fórmulas maternizadas o adaptadas que simulen una leche materna, que son fórmulas de inicio, de continuación y de crecimiento, que se denominan leches maternizadas o adaptadas a la leche materna.
y debemos administrar en onzas. En todo biberón fino u ordinario se administra en onzas, donde cada onza, aquí está, fíjense, y es igual a 30 ml. Y para una onza de agua que es igual a 30 ml, debemos colocar siempre 5 gramos de leche en polvo. Acá está. Todas las fórmulas artificiales lácteas tienen su cucharilla dosificadora. Y esta cucharilla dosificadora siempre va a tener que contener 5 gramos de polvo. 5 gramos, acá está. Entonces, si tenemos un niño de 5 meses, por decir, ¿qué tiene que servirse? Fórmula artificial. No hay leche materna, no hay leche de vaca y le damos fórmula artificial. Supongamos que este niño de 5 meses pesa 6 kilogramos. ¿Cuánto es su requerimiento según Holiday? 600. ¿Cuánto de leche le tenemos que dar? 600. ¿Para cada cuánto tiempo? 600 para 24 horas. Pero ahora estos 600 tenemos que dividir entre ¿cuánto? Entre 8. Por lo tanto, el niño tiene que tomar 75 ml. Pero nosotros estamos aprendiendo que como es un menor de 3 años, tenemos que darle una fórmula maternizada o adaptada. Por lo tanto, tenemos que medir en onzas. 75 necesita. ¿A cuántas onzas equivale? Equivale a 1 onza, 2 onzas y un poquito más. Entonces, ¿qué es lo mejor? Porque ese poquito nos va a ocasionar problemas. Porque no vamos a saber si agua, sabemos cuánto tenemos que colocar, 75. Pero no sabemos cuánto tenemos que colocar de leche en polvo. Podría ser que podamos colocar 75 ml de agua y colocamos 2 cucharillas y media de leche en polvo. Pero para no tener esos problemas, en pediatría lo mejor es pecar en cuestión de nutrientes en exceso que por defecto en disminución. Entonces, ¿a cuánto vamos a darle? ¿Podemos darle a 60? Sí, va a estar faltando 15 ml. 15 ml por 8, ¿cuánto es más o menos? Es 80, casi unos 120 ml le va a faltar, entonces ese niño va a enflaquecer. Pero si redondeamos al inmediato superior, que es 90 ml, 75, 80, 90, o sea, nos vamos a exceder en 15 ml. Entonces no estaría de más excedernos y mejor es redondear al inmediato superior, que va a ser 90 ml, que equivalen a 3 onzas. Entonces 3 onzas de agua con 3 cucharillas de leche damos a ese niño. Entonces, así debemos administrar hasta los 3 años en onzas. Si ustedes se fijan aquí en onzas, seguro que en esta línea justo está la OZ, que es la abreviatura de onzas. Y este otro lado es para las fórmulas enteras, las fórmulas lácteas enteras. ¿Como para cuál? Como para estas leches, porque estas leches se dan en ml y estas fórmulas que se denominan enteras se dan en ml, donde ¿cómo vamos a dar estas leches? Normalmente dice que debemos diluir 40 ml de agua, una cucharilla de leche, 40 ml de agua y una cucharilla de leche, pero ustedes van a poder practicar que no estamos cubriendo sus necesidades, porque la composición dice que para 250 ml hay 11 gramos de proteína, 8 gramos de grasa y 8 gramos de proteína. Y viendo su requerimiento de esto, vemos que a veces nos quedamos insuficiente con estas fórmulas que administramos en el periodo pediátrico. Entonces, para eso había sido esta nomenclatura que tienen todos los biberones. Luego también existen fórmulas especiales.
¿A qué se denominan fórmulas especiales? Aquellas fórmulas lácteas artificiales que por alguna circunstancia el niño no tolera. Como por ejemplo, ¿cuál? Hay algunos niños que tienen desde el nacimiento una dermatitis eczematizada en la piel, tienen una dermatitis en la zona del pañal, presentan deposiciones líquidas, presentan lesiones maculares en el cuerpo, presentan distensión abdominal. Entonces, haciendo una prueba vemos que ese niño no puede tolerar la fórmula artificial. Entonces debemos administrar una fórmula libre de lactosa, y esta lactosa es sustituida por dextrinomaltosa o polímeros de glucosa, que puede sustituir perfectamente a la lactosa, porque le está faltando la lactasa en el lumen intestinal para degradar a esta y volverla en 2 moléculas de glucosa y galactosa. Entonces, como no puede, tenemos que le ocasiona diarrea, distensión abdominal, dermatitis en la zona del pañal, cólicos en realidad, que amerita darle esta leche. Luego, hay niños que no siempre toleran la fórmula artificial por algún problema congénito de intolerancia, entonces recurrimos a las proteínas vegetales, que es la proteína de soya. También podemos utilizar fórmulas artificiales en niños que tienen intolerancia o tienen algún problema de prematurez, especialmente en algunos niños que tienen alteraciones en el esfínter esofágico inferior, esfínter esofágico superior, donde la leche va devolviendo, regurgita, se produce regurgitación en ese niño. Entonces hay que darles leches especiales que sean espesas y evitar la regurgitación. Entonces son fórmulas antirreflujo que en su composición tienen semillas de algarrobo, semillas de almidón de maíz o de arroz, que espesan para que el niño no pueda vomitar tan fácilmente. Fórmulas anticólico, que son leches que tienen en sus componentes que ya están sumamente degradadas para evitar el cólico, que las proteínas están bien hidrolizadas y evitamos el cólico del recién nacido. Y por supuesto las fórmulas para prematuros, que tienen alto contenido de minerales, alto contenido de proteínas y también grasas en menor cantidad e hidratos de carbono. Fórmulas antiestreñimiento. Estas fórmulas antiestreñimiento también para aquellos niños que por alguna circunstancia les ocasiona perjuicios estas otras fórmulas. Entonces, estas fórmulas antiestreñimiento que tienen mayor cantidad de proteínas, menor cantidad de hidratos de carbono y de grasa. Las fórmulas hipoalergénicas son aquellas otras leches que tienen también polímeros de dextrinomaltosa o polímeros de glucosa para evitar la alergia en ese paciente pediátrico. Finalmente, tenemos que tener el sumo cuidado de que cuando estemos administrando una fórmula artificial, tiene que ser necesariamente un recipiente que denominamos biberón. Este biberón, tras su uso, primero, solamente tiene una vida útil de 1 mes. Al cabo de 1 mes, ustedes deben descartar todo el biberón y comprar otro nuevo desde la tetina. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, el biberón va perdiendo su transparencia y se vuelve en vidrio esmerilado, opaco, donde fácilmente pueden colonizar en ese sector que ha perdido su transparencia cantidades ínfimas de agua, y esto se vuelve un caldo de cultivo para la proliferación de hongos. Por eso que debemos descartarlo cada mes, y la recomendación es siempre decir, bueno, si voy a utilizar biberón, mejor es que compre uno que es ordinario, porque debe descartar cada mes. Este debe ser esterilizado lo más prolijamente posible. Puede ser después de desmantelar, quiere decir desarmar el biberón. Ustedes lo pueden hacer hervir durante unos 15 a 20 minutos y colocar en un recipiente especial
en un recipiente especial donde tendrán todos los contenidos, todos los biberones, y obtener con una pinza donde están en ese contenedor los biberones para evitar la contaminación de estos cuando estemos manipulando, porque ya sabemos que si nosotros no tenemos esa precaución, el niño va a tener cólicos si no sabemos preparar, va a tener distensión abdominal, va a tener hambre si no le damos en las cantidades requeridas de acuerdo a su requerimiento basal, o le vamos a ocasionar otros problemas que al final van a terminar generando enfermedad, y que por supuesto la higiene es vital. La higiene es vital de ese niño, y previamente debemos siempre lavarnos las manos para administrar esta fórmula láctea en este recipiente. Por lo tanto, recordamos que las fórmulas artificiales en el periodo pediátrico, llámense modificadas o maternizadas, ¿qué tienen? ¿Qué no tienen? Factores biológicamente activos, no tienen hormonas, no tienen células blancas, no tienen factor de crecimiento, no tienen enzimas, no tienen factor bífido, no tienen inmunoglobulinas, no tienen lactosa que va a unir al hierro, no tienen esas enzimas, y por ende no es una fórmula adecuada para el niño. Pero ante las circunstancias de ser un país en vías pobre, ser un país con muchas necesidades y en ausencia materna por diferente causalidad, tenemos que recurrir, porque sí a pesar de eso, sí van a nutrir teniendo todas las precauciones en el periodo pediátrico. Entonces, vemos nomás que debemos utilizar si tenemos todas las precauciones y vamos administrando de acuerdo a su requerimiento basal. O sea, el requerimiento basal es el que nos va a orientar qué cantidad, cómo le vamos a dar, cuánto le vamos a dar y en qué tiempo o a qué tiempo tenemos que dar. Entonces, para nuestra próxima clase lo que vamos a hacer es hacer los ejercicios, pero que ustedes tienen que leer, porque así por así nos va a ser difícil el entender lo que vamos a aprender, cómo vamos a calcular la leche, cómo vamos a sacar las proteínas, hidratos de carbono, grasas, tanto de las fórmulas maternizadas o adaptadas y de las fórmulas enteras, y finalmente tenemos que aprender cuánto de grasa, cuánto de aceite, cuánto de grasa o de azúcar vamos a colocar a una fórmula artificial. Entonces, ya mañana o pasado vamos a ver lo que tenemos que administrar en el periodo pediátrico, siempre y cuando ese niño necesite de fórmula artificial. Bueno, nos vemos, jóvenes.